Bienvenidos a nuestro programa Telepsicología, que se emite en vivo todos los jueves a las 4 de la tarde en VideoPop TV, 3.1 HD y Facebook Live. El día de hoy tenemos un tema muy responsable, muy importante en nuestra época, en estos tiempos tan difíciles que hoy en día estamos viviendo. Nuestro tema es sexualidad saludable y responsable, derribando mitos. Bienvenido, Luis Felipe. ¿Qué tal, Yesluy? Buenas tardes para todos. Sí, un tema muy importante. Mandar de acá muchos saludos a todas las personas que nos siguen por las redes sociales y por nuestro canal en vivo. Un tema maravilloso con un colega con mucha experiencia en este tema que nunca pasa de moda, que siempre tiene que ver con la sexualidad saludable y responsable y todos los mitos que rodean. Invitamos a todas las personas que nos siguen que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, sus dudas en tan interesante tema. Así es. Invitamos a que nos puedan brindar también sus consultas. No olviden de que ustedes a través de la página del Facebook nos pueden realizar consultas en vivo, aprovechando también que tenemos nuestro invitado que es especialista en sexualidad y desarrollo personal. Invitamos al licenciado Anderson Ibáñez Mejía, asistente de gestión social APROCOP, quien nos acompaña en esta tarde con este tema muy relevante en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenido, psicólogo Anderson Ibáñez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy contento de estar con ustedes, muy contento de acompañarlos en esta tarde para poder brindar algún tipo de información, para abrir horizontes, abrir panoramas, porque es importante más en el tema de la sexualidad, que es un tema bastante complicado a veces de complicado de tratarlo, pero que el día de hoy pues daremos algunas pautas, algunas luces para poder dialogar, para poder conversar en casa, con los amigos, con la familia en general, porque es importante. Darle la bienvenida a nuestro programa, estimado colega, y empezar, ¿qué es APROPO? Si nos puede explicar un poquito el significado de estas siglas. Sí, excelente. APROPO es una institución, una organización que significa apoyo a programas de población. Somos una organización que trabaja el tema de educación sexual integral en adolescentes y jóvenes y también el tema de salud sexual y reproductiva, prevención de la violencia. Es estos temas básicamente con la finalidad de hacer prevención de los embarazos no deseados, prevención del contagio de ITS y también prevención de la violencia dentro de la pareja. Estos temas son primordiales, importantes. Las estadísticas se mantienen a lo largo del tiempo. En el caso de violencia cada vez son más alarmantes porque va en aumento. En el caso de las ITS de igual forma. Y en el caso de los embarazos adolescentes es una problemática social que nosotros no podemos cerrar los ojos y decir que no existe. Actualmente ya se están implementando dentro de las instituciones educativas en el Perú, dentro de lo que es el Minedu, diferentes programas de intervención en cuanto a educación sexual integral que es necesario para todos los estudiantes. Qué interesante la labor que ustedes vienen realizando en el ámbito educativo, en la comunidad, ¿no? en las diferentes etapas del desarrollo, también desde niños, adolescentes, adultos, y que bueno, la sexualidad forma parte de nuestra vida. En función de ello quisiera que nos comentes ¿a qué se hace referencia cuando hablamos de sexualidad saludable? Bien, primero que todo que somos seres sexuales por naturaleza, todos los seres humanos, somos seres sexuales, somos seres sociales por naturaleza, no hay que tenerle miedo a la sexualidad, más bien todo lo contrario, tenemos que abrirnos desde que tenemos uso de razón, desde que nacemos, es más, nosotros estamos manifestando diferentes comportamientos sexuales, ello es parte de nuestro desarrollo humano, como les decía, es algo natural. No tendríamos por qué afectarnos al hablar o al decir las cosas por su nombre.
algo que no se nos enseñaba hace mucho tiempo, por ejemplo, al llamar a las partes íntimas del cuerpo humano de la manera correcta. Se utilizaba cualquier otro nombre para hacernos referencia pues a ello. Entonces, en la actualidad es algo que ya estamos trabajando para que más personas se sumen y digan, pues hay que llamarlas las cosas por su nombre, es importante. Parte de ello es educación sexual. Ahora, cuando hablamos de la sexualidad responsable, en el caso de los adolescentes o de los adultos, de los jóvenes, estamos hablando de que ellos puedan ser capaces de hacer respetar estos derechos sexuales y reproductivos de manera correcta. Asimismo, que sean capaces de cuidarse y de cuidar a su pareja en el caso de las diversas formas de manifestación de intimidad. Es importante del uso de métodos anticonceptivos, que los conozcan, que sepan cómo se utilizan de la manera correcta para evitar situaciones de riesgo. Estas situaciones de riesgo asociadas directamente al tema del embarazo adolescente, el embarazo no deseado. Fíjense ustedes que la tasa es más del 60% de los embarazos que no son planificados. Entonces, muchos de los jóvenes que se hacen cargo, que son padres sin querer, se asumen esta responsabilidad, pero no porque lo planificaron, sino porque tienen que, como diría el término social, apechugar, hacerse responsables. Se lucha contra ese momento. Entonces, por un lado está el tema del embarazo y por el otro lado está el tema del contagio de las ITS, que al hablar de ITS, pues tenemos una alta gama. El tema de contagios cada vez va en aumento. Justamente el día de ayer se celebró el Día del Día Internacional de la Lucha contra el VIH. Entonces, son días importantes que nosotros tenemos que reconocer y, más que todo, saber de qué manera podemos hacer prevención. Básicamente es ello. Interesante lo que plantea colega con respecto a la prevención. Es como si los embarazos tendrían que ver porque podríamos hacer una hipótesis, porque se nos ha quitado la capacidad de poder disfrutar. O sea, si al joven se le enseña a disfrutar de la sexualidad y quitarle el miedo a algo tan bonito como la sexualidad, seríamos más responsables y por lo tanto podríamos hipotetizar que el número de embarazos podría disminuir. Podría ser, creo que es la lógica de lo que nos está, es como quitarle el miedo, el tabú. Eso es malo, porque uno cuando hace las cosas con miedo, podría ser la causa por la cual uno queda embarazado. Entonces, quitarle ese miedo y hacerlo algo tan natural, podríamos hipotetizar que sería una de las por las cuales podría disminuir estos adolescentes que de manera tan impulsiva exploran la sexualidad. ¿Estoy en lo correcto, colega? Sí, claro, es parte de ello, pero también tenemos que agregarle el componente de conocimientos. Y este componente de conocimientos es sumamente importante. El hecho de que conozcan, por ejemplo, acerca de autoestima y plan de vida, que es vital para que él se ubique en tiempo y espacio, se reconozca como ser humano y reconozca qué situaciones lo pueden poner en riesgo. La toma de decisiones será fundamental aquí, pero esta toma de decisiones no es simple, no va porque simplemente lo sepan, no, tienen que saberlo a través de información básica y bastante importante. Métodos anticonceptivos es un tema difícil de trabajar porque muchos no entienden acerca de la importancia. Entonces, tendríamos que ir paso a paso, como les decía, empezando por el tema de fomentar una autoestima adecuada, hacer planificación de su proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo, y después de ello informar acerca de lo que significa prevención de los embarazos adolescentes, prevención de las ITS y pues también el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que también es importante, porque esto a la larga va a ser prevención de situaciones de violencia. Es importante, el tema de la sexualidad o de la educación sexual integral es bastante interesante, tiene muchas aristas y en los cuales todos tenemos que aportar, desde los adolescentes, en el caso de la edad escolar, básicamente. Aquí las escuelas pues tienen que hacer cumplir este rol formativo, no solamente del plano académico, sino social, para la vida. Es importante de que los padres también tomen cartas y puedan asumir este rol que les corresponde. Aquí pues tenemos un gran desfase, un gran punto en el cual los papás no quieren hablar de sexualidad, no tienen las herramientas para hacerlo. Entonces nos queda también al área de psicología brindar el apoyo y brindar el soporte. Aquí
tenemos que nosotros quitarle el miedo y el prejuicio que se tiene a hablar de sexualidad. Creemos de que hablar de sexualidad, en algún momento se nos ha dicho que si hablamos de sexualidad estamos hablando de impulsar al adolescente a que inicie su vida sexual activa. Sepan ustedes que según los estudios de la ONU, aquellos países o aquellos lugares donde se ha trabajado educación sexual integral ha visto un retraso en el inicio o una postergación del inicio de la vida sexual de los adolescentes, o que los adolescentes que empezaron a tener esta información utilizaban ya métodos anticonceptivos. Y aquí alguien me va a decir, por ejemplo, que no le podemos dar un condón a un adolescente. Es que es necesario que un adolescente que empieza a tener vida sexual tenga un condón. Y no tendría nada de malo, sino todo lo contrario. La responsabilidad del cuidado es primordial. Interesante lo que nos vienen mencionando, y también a la vez un poco preocupante en el sentido de que a pesar de que nos encontramos en una época, en una era donde hay constante comunicación sobre estos temas, la globalización, la tecnología, a pesar de ello existen muchas familias que privan a sus hijos de esta información y siguen malinterpretando de pronto estos programas que promocionan, que educan en relación a la sexualidad saludable, ¿no? Entonces me imagino que también en su experiencia ha tenido estos impases, ¿no es cierto? En el sentido de que de pronto el poderle explicar a un adolescente el uso adecuado de un condón se ha asumido como el psicólogo está promoviendo que ya inicie su vida sexual o que se transgiverse la información que se viene practicando. Entonces resulta ser muy sensible, muy delicado este tema, mucho más aún con los adolescentes, con los padres de familia. ¿Cómo se ha venido trabajando qué estrategias se han venido implementando a través de APROPO para poder llegar, ¿no?, a romper esos esquemas, esos tabús, ¿no?, tabús que aún todavía existen? Qué interesante pregunta. Mira, este año hemos desarrollado un proyecto que se llama el Proyecto Juventud, que es un proyecto exclusivo para estudiantes del nivel secundario de 1º a 5º año, en el cual se ha capacitado a los docentes, y los docentes llevan y transmiten la información. Cabe resaltar que aquí también tenemos grandes aliados, las instituciones educativas de Piura, también de la parte del sur como Cusco y de Lima, que han apoyado. En el caso de Piura, directamente la Dirección Regional de Educación y la UGEL Piura han sido las instituciones grandes que nos han apoyado en llevar esta información directamente a los docentes, tutores que tienen a cargo a muchos estudiantes. Pero aquí el compromiso va por parte de los docentes que digan y que asuman que es importante hablar de educación sexual integral. Ojo, nuevamente, no estamos diciéndole al estudiante, oye, empieza tu vida sexual. No, le estamos diciendo, mira, existen riesgos, existen situaciones que te pueden llevar a complicar tu proyecto de vida. Y si tú no tomas medidas para tomar buenas decisiones, tu proyecto de vida se puede ver afectado. Te comento, hace aproximadamente 2 semanas hemos tenido el primer encuentro de estudiantes de jóvenes de educación secundaria. Este primer encuentro nos ha llevado a conocer diversas realidades. Estudiantes del 3er año secundaria que nos comunicaban y nos decían, sí, mi amiga que tiene mi edad, 14, 15 años, está embarazada. Y yo sabía que el chico era su enamorado, pero recién me enteré que ya está embarazada. Entonces, ¿qué pasó acá? La falta de educación, la falta del hecho de conocimiento de métodos anticonceptivos es un punto clave. También existe, por ejemplo, dentro del Ministerio de Salud, existe un plan, una norma técnica dentro de planificación familiar que le brinda a los adolescentes de 14 a menores de 19 atención preferencial. Ahora, esta norma técnica en muchos establecimientos de salud simplemente es letra puesta, pero no ejecutada. No hay esta planificación familiar exclusiva para adolescentes. El adolescente que llega no sabe qué hacer, no sabe cómo educarse de manera adecuada, y es ahí que aparece APROPO, no solamente desde la capacitación a los docentes que transmiten información a los estudiantes, sino también con las páginas que tenemos en Facebook, en la página web. En Facebook estamos como SOS Perú, en Instagram de igual forma,
y una página web sosorienta.pe que está para brindar información a los estudiantes de primera mano. Muchos de los chicos o muchos de los adolescentes nos hemos mal informado. Digo nos hemos porque también me ha pasado estar en un momento de la vida en el cual quieres averiguar o te vas enterando de sexualidad de a poquitos y a veces esta información no es la más correcta. Tenemos que brindar información adecuada. ¿Para qué? Para que el chico no llegue con esas cositas en la cabeza como diciendo usar condón no es bueno. O mejor es que yo no utilizo condón porque no se siente igual. Esos mitos que muchos de nosotros tal vez los tendríamos como algo verdadero, los hemos asumido como parte de nuestra naturaleza y que son muchas veces falsos, como por ejemplo utilizar la regla, la menstruación como un método anticonceptivo. Muchos creen que teniendo relaciones durante la menstruación no pueden quedar embarazadas y poco tiempo después terminan saliendo embarazadas y dicen, oye, ¿qué pasó acá? Entonces, hay que informarnos, hay que saber, y si tenemos alguna duda hay que preguntarle a las personas que saben, no al amigo, no al hermano, porque muchas veces ellos también están tan perdidos como nosotros. Interesante escucharlo, todo lo que nos está refiriendo sobre la educación, la capacidad de poder aprender y derribar estos mitos. Vamos a compartir, el equipo de producción ha preparado un video, compañera Yeslui, si damos pase a este video de la Red de Universidades Saludables sobre cómo vivir una sexualidad saludable y responsable. Damos pase al equipo de producción con este video que se ha preparado. Hola, ¿alguna vez te has preguntado cómo vivir una sexualidad saludable y responsable? Primero, debemos diferenciar entre sexo y sexualidad. Sexo es el conjunto de características físicas, biológicas y fisiológicas que diferencian al hombre de la mujer, mientras que sexualidad es el proceso que involucra sentimientos, emociones, actitudes y comportamientos demostrados por hombres y mujeres en su interacción social. La sexualidad responsable se evidencia con el comportamiento que te permite tomar las decisiones más asertivas en beneficio del cuidado de tu salud integral. Esto implica que puedas acceder a información objetiva y actualizada, libre de mitos y tabúes, expresar libremente sensaciones, emociones, sentimientos y necesidades, aceptar tu cuerpo, posponer el inicio sexual coital hasta una edad de mayor maduración plena. Usar medios de prevención de infecciones de transmisión sexual, VIH, SIDA y embarazos no deseados. Promover una comunicación abierta. Muchas personas inician su sexualidad en la etapa de la adolescencia, donde se producen una serie de cambios físicos, psicológicos y sociales. En relación a los físicos, en las mujeres aparece vello púbico y axilar. La voz se hace más aguda, hay un crecimiento de mamas, ensanchamiento de caderas, se presenta la primera menstruación e inicia la maduración de los óvulos. En los hombres aparece vello púbico y axilar. La voz se hace más grave, los músculos se robustecen, aparecen las secreciones espermáticas, crece el bigote y la barba y aumenta el tamaño del pene y los testículos. También hay cambios psicológicos, entre ellos el enamoramiento, el fortalecimiento de la identidad, la inestabilidad emocional y variaciones del humor. El adolescente también experimenta cambios sociales, a necesitar de una identidad definida para asumir nuevos retos como la integración, la presión de grupo, la asertividad y la toma de decisiones con responsabilidad. No asumir una sexualidad responsable en esta etapa generaría situaciones de riesgo, como el consumo de alcohol y drogas, abandono escolar, trastornos alimenticios, infecciones de transmisión sexual y embarazo precoz. También debes saber que toda persona tiene derechos sexuales y reproductivos. Estos son recibir información y orientación de calidad, oportuna, completa sobre el ejercicio de la sexualidad, disfrutar y expresar de una vida sexual satisfactoria, libre, placentera y sin violencia, expresar libremente la orientación sexual, decidir libre y responsablemente tener o no hijos, cuántos y cuándo tenerlos, decidir libremente tener o no tener relaciones sexuales, contar con servicios de salud sexual y reproductiva confidenciales, de calidad y cerca al lugar donde se viven. Poder elegir libremente los métodos seguros de planificación familiar y de prevención de ITS y VIH-Sida.
Cabe destacar que la familia cumple un rol fundamental en nuestra educación sexual. Por ello, es importante que los padres e hijos tengan conversaciones abiertas y frecuentes, libres de mitos y tabúes. Agradecemos al equipo de producción por el video mostrado y también a la red de universidades saludables con este video donde justo nos precisa conceptos básicos sobre la sexualidad y que hasta en la actualidad sigue siendo un tema que confunde, ¿no? El sexo, sexualidad, género, las opciones sexuales, términos que aún siguen en discusión por parte de los adolescentes, en donde entran en cuestionamientos y recurren al amigo, al vecino, al internet, a diferentes fuentes de información y no se orientan adecuadamente. ¿Qué nos puede decir al respecto, Anderson Ibáñez? Es interesante cómo esta sexualidad tiene, como les decía, diferentes aristas, diferentes puntos para nosotros poder conversarlo con el adolescente y que él se eduque, que él conozca. Por ejemplo, si nosotros hablamos y le decimos sexo, básicamente a un adolescente, él inmediatamente lo va a asociar con el acto coital. Entonces, y cuando hablaríamos de sexo, estaríamos hablando acerca de lo que es el género. La sexualidad que se pone de manifiesto cada vez que nosotros hablamos, caminamos, reímos, saltamos, hacemos deporte, porque es parte de esta conducta que nosotros estamos manifestando. La forma como nos vestimos es parte de esta sexualidad natural inherente en cada ser humano. Las relaciones sexuales vendría a ser esta relación que nosotros tenemos constantemente con nuestros pares, con nuestros amigos, de nuestro propio sexo, del sexo diferente. Es esa interacción natural. Y ya, la relación coital, pues es esa relación que va a ser de 3 tipos y con las cuales tenemos que tener cuidado en el tema de la protección oral, vaginal, anal. Es importante saber en este tipo de relaciones que hay que tener cuidado. El uso del condón básicamente es el único método que nos va a prevenir de situaciones como del contagio de una ITS, que no todas, lógicamente, pero sí de la gran mayoría, como del VIH, que vendría a ser una de las más complicadas o difíciles, y también el tema de del contagio o de la prevención de la posibilidad de un embarazo no deseado. Entonces, cuando nosotros educamos a los jóvenes a que ellos reconozcan ese tipo de términos, se van a familiarizar y van a empezar a tener más cuidado. El otro tema importante es el tema de la identidad de género, que aún es un tema de discusión, que muchos adolescentes o muchos padres se asustan al hablar de esta identidad, porque creen que nosotros les estamos diciéndole al estudiante que es varón, que deje de ser varón y que se convierta en mujer, o que sienta o que piense como mujer, y viceversa, que la mujer empiece a sentir como varón. En realidad no. Lo que nosotros tratamos de hacer en los adolescentes es que ellos reconozcan la importancia de hacer respetar lo que ellos sienten y piensan. Cabe mencionar que dentro de esta identidad sexual se llega ya a establecer como tal a partir de los 18 años para adelante. Entonces, antes de ello, los chicos los adolescentes están en un momento de confusión, están experimentando cambios físicos, emocionales, que los van a conflictuar. Y hay que entenderlos, no hay que presionarlos, hay que brindarles la orientación pertinente. Muchas veces los papás exigen confianza y les están diciendo, confía en mí. Cuando el hijo o la hija se atreven a contarles algo, como por ejemplo, tengo enamorado, o me pasó esto, me fui a la casa de fulano y me tocó o me besó. El padre en muchas ocasiones no está preparado para ello y responde de la manera negativa, en el cual la confianza que está procurando tener, y digo entre comillas procurando, se va a tirar al tacho y no vamos a lograr nada. Entonces hay que decirle a los padres que tengan toda la confianza en que sus hijos, en medida que ellos estén bien, que ellos se sientan bien emocionalmente, van a obtener mejores resultados. En el caso de los estudiantes, de los jóvenes, de los adolescentes que el día de hoy nos escuchan, entiendan que todo es un proceso y que lo importante de esta sexualidad sana es que ellos entiendan que lo que sienten y que lo que piensan tiene valor, y que ante todo tiene que haber cariño y amor propio hacia todas las manifestaciones que ellos puedan sentir o pensar.
no hay que tenerle miedo a esta sexualidad, hay que hablarlo abiertamente, y si tenemos alguna duda, pues hay que consultarlo. De pronto tenemos la posibilidad de consultarlo con algún psicólogo que es de preferencia, pues hagámoslo. Y si no, como les mencionaba, existen algunas líneas o algunos canales con los cuales se pueden comunicar con algunos profesionales que les van a brindar la información que ellos necesitan conocer. Colega, hablando sobre el tema de los padres de familia, ¿cuáles serían sus recomendaciones para este diálogo? Porque ahí en el video hacía referencia a un diálogo abierto. ¿Cómo yo como padre puedo tocar estos temas con mis hijos adolescentes? ¿Cuáles serían estas recomendaciones o esta forma de acercarme para poder tocar estos temas tan sensibles? Sí, no hay una magia que sea de la noche a la mañana. Es un proceso. Hay que decirle a los padres que empiecen por lo más sencillo, que es acercarse a sus hijos a través de un saludo de mañana y un saludo de noche o durante el día. Ahora, en este momento en el cual estamos pasando, que es estar en casa, que los estudiantes están en casa, tenemos más tiempo para compartir con ellos. Entonces, procuremos que la comunicación sea fluida de diversos temas, y cuando tratemos de hablar de sexualidad lo hagamos de la manera más abierta posible, considerando que los hijos o hijas pueden llegar a contarnos cosas que nosotros tal vez creemos que ellos aún no están o aún desconocen, como por ejemplo el tema del enamoramiento como tal, les había mencionado hace un instante. Los padres tendrán que estar preparados para ello. Probablemente en algunas casas ya hayan sucedido o ya hayan pasado problemas relacionados a temas sexuales, como por ejemplo el tema de la filtración o el envío de sexting por parte de sus hijos o de sus hijas. Entonces los padres a veces descubren este tipo de situaciones, este tipo de conductas que sus hijos están realizando y se asustan, y lo primero que hacen es castigar, como por ejemplo quitar el celular, o castigo físico, castigo verbal. Tienen que entender que esto nos da luces para poder educar, para decirle al estudiante, a mi hijo, que lo que está haciendo le puede traer riesgos sobre su vida, sobre su intimidad, y que es importante que conserven esta intimidad como tal. Para ello es necesario hablarlo así, abiertamente, pero no generando el castigo, sino generando reflexión, que es lo más difícil todavía, porque con un castigo uno cree que ya está solucionado el problema, pero es mentira. En cambio, si trabajamos en nuestros hijos e hijas el tema, que sean reflexivos, que reconozcan los riesgos que tienen tal o cual conducta, vamos a encontrar mejores resultados a la larga. Así es, qué interesante todas estas recomendaciones que nos está brindando. Y bueno, invitamos a cada uno de los que nos están viendo, ¿no?, a través de las redes, a través del canal Vivipau TV, a que nos puedan realizar preguntas, consultas o comentar respecto al tema que estamos tratando el día de hoy, acerca de la sexualidad responsable, saludable. Por el momento nos vamos a una pausa y al volver estaríamos retomando el tema y respondiendo algunas dudas o consultas que tenga el público. Es un humanista. Está formado para trabajar en equipo. Sabe también integrar conocimientos y armonizar las voluntades de todos para lograr buenos objetivos. Seguimos con Telepsicología. Vamos a aprovechar este momento para mandar saludos a todas las personas que nos siguen por las redes sociales. Tenemos varias personas: psicoterapeuta Luis Alejandro, tenemos Jenny Salazar, Vivi Jaramillo, tenemos Carol Rosa, tenemos Florencio, Betty Boicochea,
Tenemos una excelente personas que nos están siguiendo. Carol Ruesta, un saludo y muchas bendiciones para acá. Seguimos acá en Telepsicología. Así es, muchísimas gracias por su sintonía el día de hoy y continuamos con nuestro tema en relación a la sexualidad saludable y responsable. Vamos a ir tocando este punto en relación a derribando mitos. Bien, entonces vamos a presentar algunos mitos de la sexualidad para poder dar pie, ¿no?, a generar a que de pronto puedan darnos algunas consultas, los que nos están viendo. Vamos con el primer mito y también invitar a nuestro invitado del día de hoy a que nos comente al respecto. Nuestro primer mito es: ¿existe una edad adecuada para perder la virginidad? ¿Qué nos puede decir al respecto? Es interesante. Esta es la pregunta tal vez más frecuente que tienen los adolescentes al llegar nosotros a dictar las diferentes charlas que hacemos. Y nos dicen ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo yo puedo? En realidad no existe un número como tal. No existe un número como tal. Nuevamente, según el INEI nos dice que cada vez la edad disminuye. Si hace un tiempo atrás hablábamos del inicio sexual en varones a partir de los 14, pues ahora estaríamos hablando a partir de los 13. Y en el caso de las mujeres empiezan a partir de los 15, pues ahora estaríamos hablando desde los 13 o 14 años. Es un tema en el cual no existe una edad precisa, pero sí lo que hay que considerar es que se tienen que saber cuándo. Y esto va a estar relacionado directamente a si yo estoy preparado tanto emocionalmente como físicamente para vivir la experiencia de empezar una vida sexual. Porque después de este momento tal vez se te abran muchos horizontes o muchos panoramas para seguir disfrutando de diversas situaciones que para muchos de nosotros nos resultan muy agradables y difíciles de postergar después del acto. Entonces, se promueve acá que el estudiante, cuando decida empezar una vida sexual, sepa muy bien a qué riesgos puede estar inmerso frente al inicio de la vida sexual. Además de ello, motivarlo a que sepa y a que reconozca si es que es el momento adecuado o si es que podría esperar un poco más. Esta motivación o esta reflexión es importante cuando él te pide ayuda. Y cuando no, cuando quiere tomar la decisión por sí mismo, pues tendría que pensar nuevamente en el hecho de que qué situaciones de riesgo va a vivir o puede sufrir. Nuevamente caemos aquí en que la sexualidad no se habla. Y muchas veces estos jóvenes que inician una vida sexual ni siquiera lo habían planificado y simplemente tienen la vocecita en la orejita que les dicen déjate llevar, que nada malo va a pasar, y al final terminan convirtiéndose en parte de la estadística. Entonces, dejemos de lado las voces en la oreja, tomemos decisiones con la cabeza bien fría y conversemos acerca de esto. Si yo voy a iniciar una vida sexual, pues está bien. Ahora, ¿con qué método me voy a cuidar? ¿Cómo me voy a cuidar? Es importante. Pasamos al mito número 2. El sexo tiene que ser espontáneo. A ver, colega Anderson, interesante mito, ¿cuál es su punto de su opinión? El sexo tiene que ser espontáneo, es una respuesta sí y no. Sí, cuando es una pareja pues que se consolida, que es una pareja en la cual ya existe una comunión de diversos factores, tiempo, emociones, sentimientos, temas ya conversados como la fidelidad, la honestidad. Aquí podríamos tener en consideración que podría ser espontáneo, porque ya se tiene una vida de pareja, porque ya se convive, como les digo, o como les decía, con diferentes factores relacionados. Ahora, si lo llevamos al tema de personas o de jóvenes o de adolescentes que manejan diversas relaciones más abiertas, pues definitivamente no podemos dejar que sea espontáneo. Tiene que ser planificado y con ello puedes tener estos mecanismos de protección, estos métodos anticonceptivos. Básicamente, condón a la mano. No podemos salir con alguien y después de cierta cena o después de cierta salida al cine decir, ahora llévame donde tú quieras.
porque probablemente nos vayamos a ir a un hotel, pero sin un condón en la mano. Tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo, y si vamos a disfrutar de un momento sexual, pues hay que cuidarnos y dejemos la espontaneidad para un futuro. Muy bien, muy buena perspectiva en relación a ello, más que todo orientado a la responsabilidad, ¿no? De nuestras tomas de nuestras decisiones y de los riesgos también que conllevan, ¿no? Nuestro tercer mito es: ¿los hombres tienen más deseo que las mujeres? Tal vez en un pasado se hubiese dicho que sí, pero esto es completamente falso. Hombres y mujeres tenemos los mismos grados de deseos, el mismo nivel de líbido, de esta energía que es en general relacionada a la sexualidad. Hombres y mujeres la tenemos. Tal vez el hecho de que hayamos permanecido por mucho tiempo en una sociedad machista le da cierto, y digo cierto poder entre comillas, al hombre, nuevamente, porque no es ese poder, solamente que tiene la posibilidad de serlo más abierto. En muchas ocasiones las mujeres siguen creyendo de que ellas no pueden manifestar estos deseos, algo que ya se está rompiendo, algo que ya se está luchando, y que sí, lo estamos viendo. Muchas mujeres ahora toman control y posesión de lo que ellos, de lo que ellas quieren y de lo que ellas desean, y lo ponen de manifiesto abiertamente, lógicamente tomando en consideración sus gustos y sus preferencias, de manera más abierta y más confiada. Y no es verdad. Los hombres y mujeres tienen los mismos deseos, los mismos niveles. Pasamos al mito número 4, que habla sobre los afrodisíacos aumentan el deseo. A ver, coméntanos un poquito sobre este mito. Bien, veo por ahí también unas imágenes relacionadas a unos tragos. Bien, voy a hablarlo primeramente acerca del tema de los afrodisíacos como tal. Sí existen algunos alimentos de pronto que generan mayor excitación, como por ejemplo el tema del chocolate, como por ejemplo el tema de la sandía, que son frutas, o en el caso de la sandía como tal, es una fruta de estación que genera mayor deseo. Otra fruta, vamos a agregar un poquito más de información, otra fruta que está asociada al acto sexual es el tema de la piña, que se ha demostrado que mejora el tema del sabor del semen. Ahora, algunos se preguntarán, ¿esto qué tiene que ver? Es parte de estas relaciones sexuales, es parte de lo que las parejas disfrutan y viven. El tema del maní también es un tema de otro alimento que genera. Básicamente en el tema de los afrodisíacos sí existen algunos que van a generar mayores deseos y mayor excitación. Ahora, con el tema del alcohol, básicamente lo que hace es desinhibir a las personas. Entonces, el alcohol no es que aumente tu nivel o lo disminuya. Lo que en muchas personas ocasiona el alcohol es que te desinhibe, te libera, hace que te sientas más cómodo y más confiado en el momento de hacer el abordaje para el acto sexual. Te vuelves hasta un tanto más atrevido. Es recomendable dependiendo cómo lo estés haciendo, porque suele ser un factor de riesgo en los adolescentes que están empezando a descubrir, por ejemplo, el consumo de alcohol, o que están empezando a descubrir el tema de su sexualidad. Entonces, hay que tenerle cierta medida de control definitivamente en aquellas personas que aún no se conocen. Es más, han habido casos, denuncias específicas, por ejemplo, en el caso de mujeres que son violentadas sexualmente con el consumo de alcohol o por el consumo de alcohol. Esto está penado. Por ejemplo, si una señorita ha tomado demasiado y termina en un hotel con un hombre que no ha tomado, el hombre puede ser denunciado por violencia sexual. Por ejemplo, hay que considerarlo. Así que sí existen algunos afrodisíacos, es parte de... Sí. Y qué importante es el autocuidado también, ¿no? Ya que mencionó el tema del consumo de sustancias, ¿no? Alcohólicas, ¿no? Sustancias psicoactivas, el ser responsable de lo que nosotros, de las bebidas, de la cantidad, de la frecuencia, ¿no? De consumir estas sustancias y lo que nos puede generar. Porque sí hay muchísimos casos de violencia sexual acompañado, ¿no? Del abuso de sustancias psicoactivas, ¿sí? Y vamos viendo nuestro último mito. Después de los 50 años ya no hay deseo sexual. ¿Qué opina al respecto?
Falso, es completamente falso. Después de los 50, en realidad durante toda nuestra vida tenemos deseo sexual. En algunos hombres más, en algunas mujeres menos, en algunas mujeres más, en otras menos. Esto es dependiendo de las características de personalidad de cada ser humano. Aquí también vamos a tener en cuenta que existen conflictos personales que nos van a reprimir, pero y esos son temas mucho más personales, ¿sí? De peculiaridades individuales. En grandes rasgos diríamos que no es así, es más, después de los 50 el deseo, o 50, 60 para adelante, el deseo sexual se ve en aumento, es como una segunda pubertad, adolescencia, en las cuales las personas van a tener mucho deseo. El tema es a nivel físico. Es por eso que se utilizan algunos medicamentos que van a mejorar el rendimiento sexual, pero básicamente en hombres y en mujeres es lo mismo. Hay casos, hay situaciones en las cuales las mujeres mismas desean y buscan este placer, que sean complacidas. Entonces, es normal, es natural, es parte del ser humano. Siempre va a mantener estos deseos. Aquí también, ya que este es el último mito, quisiera agregar algunos otros más, como por ejemplo el hecho de que algunos chicos consideran que guardar el condón en la billetera es algo normal. Pues aquí va un consejo, o aquí va derrumbando un mito. Eso es falso. Los condones no se guardan en la billetera. Si usted, señorita, ve que en su próxima cita con su pareja, saca el condón de la billetera, pues dígale que mejor lo cambie, porque ese condón deja de ser 98% confiable y se vuelve algo obsoleto. Así que no se guarda el condón en la billetera, se vienen fiestas, mejor guárdalo en otro lugar y evita que te puedas estar complicando posteriormente. Así que dentro de sexualidad existen muchos mitos más, así que se puede conversar bastante acerca de ello. ¿Algún otro mito que sería interesante que usted nos pueda compartir, dada su experiencia en la materia? La masturbación, en el caso de hombres y de mujeres, es algo normal. Tendríamos que, es más, sería hasta recomendable decirle a los adolescentes que es preferible que se masturben a que empiecen a tener una vida sexual. ¿Por qué? Porque la masturbación no te va a contagiar de ninguna ITS, la masturbación no te va a traer ningún embarazo no deseado, pero sí va a provocar en ti un autoconocimiento adecuado. Ahora, aquí aparece una situación en la cual muchos dicen, pero eso es malo, o eso es pecado. En realidad, por un tema de salud, es algo adecuado. El problema está cuando algunas personas piensan que nuevamente esta masturbación se vuelve adictiva. ¿Cuándo es adictiva? Cuando el sujeto que la practica deja de realizar sus actividades diarias, deja de comer, deja de hacer ejercicio, deja de salir con sus amigos, deja de estudiar, deja de trabajar, posterga situaciones. Ahí hablamos de una adicción como tal. Es poco probable que suceda, pero sí hay casos. Así que dentro de esto, muchos otros más, como por ejemplo les mencionaba el tema de la regla. Algunos consideran que tener relaciones durante la menstruación no les va a traer ningún problema. Pues ojo que sí hay algunos inconvenientes ahí. Una señorita sí podría quedar embarazada teniendo relaciones durante la época de menstruación. Tener relaciones durante la menstruación se tiene que hacer con el uso del condón, y lo que va a provocar en la mujer, en algunas de ellas, es que le puede aliviar el tema de los cólicos menstruales, por ejemplo. Así que sí tiene algunos beneficios para las mujeres. Interesante, muchísimas gracias. Hay una pregunta del público de la señorita Carol La Rosa Ruesta. ¿Cómo la ESI puede favorecer en la prevención de violencia sexual? Empoderar, brindar educación sexual integral a los adolescentes, a los padres de familia, a los docentes en general, es contribuir en la formación de estudiantes con una muy buena autoestima, con un proyecto claro, conociendo acerca de lo que son formas de prevenir un embarazo, derechos sexuales y reproductivos que son tan importantes para evitar la violencia, porque cuando un adolescente sabe qué situaciones lo pueden estar violentando, puede ser capaz de denunciar y conoce los mecanismos porque él se siente capaz de hacerlo. Muchos de los adolescentes no denuncian un acto de violencia sexual, física o psicológica por vergüenza y por miedo al que dirán. Entonces, motivando
proporcionándole al estudiante diversas herramientas y estrategias para que él se reconozca como un ser humano completo, autónomo e importante, le vamos a favorecer que él sea capaz de decir esto basta y pueda denunciar, ya sea a su docente, con su docente, ya sea a su padre, familia, lo que fuese, pero va a poder tomar cartas en el asunto para poder solucionar el problema. Mira que esta educación sexual integral no solamente es para los estudiantes de secundaria, tendría que darse desde los más pequeños. ¿Por qué? Porque los más pequeños también pueden ellos, si bien es cierto, desde la corta edad en la que tienen este nivel físico, pues que son muy pequeñitos, pero ya le podemos brindar a ellos la posibilidad de decir, me alejo, le digo a mi papá, le digo a mi mamá qué es lo que me está pasando y no callarse. ¿Por qué? Dentro de la violencia sexual que se ve predominante, el violentador es parte de la familia, es parte de este núcleo. Entonces tenemos que poder fortalecer, empoderar a los niños y adolescentes para que puedan tomar ellos también decisiones y defender sus derechos, defender su integridad física, psicológica y sexual. Estás muteada, amiga. Entonces, sí, la educación sexual integral definitivamente favorece, ¿no? Favorece la prevención a lo que son a lo que es la violencia sexual, ¿no? Definitivamente. Muchísimas gracias, psicólogo Anderson Ibáñez. Y bueno, quisiéramos que nos brinde algunos consejos finales en relación a este tema tan importante de la sexualidad saludable. ¿Qué nos podría recomendar? Bien, primero decirles a todos los que nos están escuchando, a aquellos que puedan transmitir un poquito de información, que no hay que tenerle miedo a la sexualidad, que es algo natural, que tenemos que disfrutarla plenamente con los cuidados del caso, que nuestros adolescentes pueden pasar situaciones complicadas y difíciles, pero que es parte de su desarrollo y que nosotros podemos apoyarlos desde nuestra postura, brindando orientación y consejería, que es sumamente importante. Además de ello, que recuerden que existe un servicio de orientación en sexualidad gratuito que ofrece APROPO a través de sus líneas de Facebook y de Instagram como SOS Perú, en la cual nos pueden encontrar y pueden hacer consultas a través de estos medios y también de WhatsApp con el 987-960-760, el 987-960-760, para hacer consultas de todo tipo relacionado a sexualidad o a prevención de la violencia. Es importante contar con los aliados y preguntarle a las personas correctas si es que tenemos alguna duda con respecto a sexualidad. Muchas gracias por la invitación, muy contento de poder compartir con ustedes estos minutos. Sé que en sexualidad existen muchas preguntas y muchas dudas, y aquí estamos para una próxima ocasión de ser necesario. Gracias, colega, muy interesante conversar con usted sobre estos temas tan de moda. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias y bueno, estaremos en contacto. Agradecemos a la psicólogo Anderson Ibáñez, representante de APROPO, quien ha compartido con nosotros estas grandiosas experiencias en torno a este tema de la sexualidad saludable y reproductiva. Bien, ahora vamos a compartir con ustedes nuestro reto positivo de la semana. Siempre tenemos un segmento en nuestro programa sobre un reto que consiste en poder darle alguna tarea a ustedes, ¿no? Los que nos están viendo, las que pueden incorporar durante la semana. En esta oportunidad consiste en conversar sobre sexualidad con nuestros hijos o hijas, adolescentes. ¿De qué forma podemos llegar a ellas? Te damos algunas alternativas para iniciar esta charla, que a veces se torna complicada, pero que es necesaria para ambos. Veamos. ¿Tienes hijos o hijas adolescentes y no sabes cómo hablar de educación sexual con ellos? En este reto positivo de la semana te brindamos algunas ideas para ayudarte a dar el primer paso. 1. Aprovecha el momento presente. Cuando surja en un programa de televisión o en un video musical algún tema referido al comportamiento sexual responsable, úsalo como pie inicial para conversar. 2. Sé honesto. Si te sientes incómodo, dilo, pero aclara que es importante seguir conversando.
Si no sabes cómo responder a algunas preguntas, ofrece averiguar la respuesta o buscarla juntos. 3. Considera la perspectiva de tu hijo o hija adolescente. No le des una clase ni recurras a la táctica del miedo. Por el contrario, escúchalos atentamente, entiende las presiones, los desafíos y las preocupaciones de ser un adolescente. 4. Sugiere seguir la conversación. Hazle saber que está bien hablar contigo sobre sexo cada vez que tenga una pregunta o una inquietud. Puedes decirle, me alegro que hayas acudido a mí. Sabemos que hablar sobre sexualidad con tus hijos no es fácil. Sin embargo, tu asesoramiento puede ayudar a que tomen decisiones informadas y a proteger su salud sexual. Elige una o varias de estas opciones que te hemos presentado y asume el reto positivo de esta semana. Interesante lo que nos propone el reto positivo y a practicarlos, despedirnos. Muy feliz por este programa tan bonito y hasta la otra semana y a practicar estos interesantes consejos de nuestro reto positivo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este programa y recordarles que todos los jueves a las 4 de la tarde tenemos nuestro programa de telepsicología. Muchísimas gracias a todos y hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.